Gracias, muy brevemente. Y quisiera devolverme al punto que planteó el doctor Lorenzo Calderón Jaramillo para esta discusión, y era el tema de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y el Estatuto Anticorrupción. Digamos, visto el texto, el articulado de la Convención, yo creo que, digamos, no comparto la apreciación de que no se ha hecho nada. Por otras vías, y si uno revisa las medidas de prevención en temas de blanqueo de activos, el tema de contra el secreto bancario, coordinación interinstitucional, lo decía el doctor Andrés de la UIAF, el tema de que exista una unidad de información, creo que hay muchos presupuestos de la Convención que están ya cumplidos, desde luego habrá que hacer esfuerzo en otros, y vamos a tener a mediados de febrero, el año entrante, el informe final de la evaluación que hagan externos, estados parte, como lo tenía en su intervención el superintendente, de cuál es el resultado y efectivamente la implementación de esta convención. Dos puntos de esa convención: coordinación interinstitucional. Comparto, doctora, con usted que no es que no haya espacios, los espacios están por decreto. Revisen el decreto 3420 del año 2004. Hay un comité para la cultura, hay un comité para la prevención y la detección, hay un comité para la investigación y el juzgamiento. Otra cosa, y como autocrítica para el sector público, es que no estemos utilizando esos espacios de coordinación. Frente al tema de comunicación entre las entidades, en el año 2004 tal vez nació algo que se llamaba el PIJAO, o Sistema Centralizado de Consultas de Información, donde se hicieron unas inversiones importantes, primero con recursos de cooperación y después con presupuesto nacional, e intercomunicaba, no sé cuál sea el estado, 17 entidades, 16 del sector público y la CIFIN de Asobancaria. Ahí hay fuentes de información que podemos lógicamente compartir y podemos mejorar desde luego, pero si el punto de partida es el celo institucional para compartir la información, el presupuesto es cerrado para llegar a algún acuerdo. En lo nacional, creo que lo hemos hablado, delitos contra la administración pública, hay un catálogo, son 42 delitos del cohecho, de la concusión, de todo lo que hemos hablado, pero solamente el Estatuto Anticorrupción tipificó la corrupción privada y lo incluyó como uno de los delitos contra el patrimonio económico. Pienso que hay un avance, lo decía alguno de los expositores esta mañana, la corrupción en el sector privado es un tema que no hemos abordado a profundidad y solo se ha visto la del sector público. Para trabajar todavía hay mucho. Y no puedo dejar pasar esta oportunidad, este espacio de coordinación interinstitucional que nos da el sector privado para insistir en la propuesta del listado de PEPs. Personalmente, desde el año 2007, 2008 tal vez, dada la normatividad que se exige al sector financiero sobre la diligencia que deben desarrollar sobre estas personas expuestas, no solamente políticamente como lo exigen las recomendaciones internacionales, sino expuestas públicamente, que va más allá, es decir, Shakira, Juanes, todos esos personajes que pueden incidir en el manejo de recursos, y hay casos, pues los podemos mencionar acá, jugador de fútbol que le hizo un gol de túnel en la clasificación de Freddy Rincón, otrora gloria del fútbol vinculado a temas de lavado de activos en Panamá, por ejemplo. Esa es la razón que lleva a eso. Y entonces con el sector financiero yo hice casi que un compromiso que no les pude cumplir, y era conseguir la información de quiénes éramos servidores públicos. En el nombre está implícito, servidor público, mínimo se debe saber quiénes somos, de pronto por habeas data que no se sepa qué recursos tenemos, eso, de todas formas disponible a las autoridades, pero no al público. Y lo hablé con el doctor Rodrigo Lara, lo hablé con el doctor Oscar Ortiz, lo he hablado con el actual subdirector de Función Pública, y es una información que es de propiedad del Estado, pero que el Estado no la puede suministrar, pero que entidades privadas la pueden vender. Entonces ahí uno entiende cómo es la dinámica del tema. Y la información de quiénes son servidores públicos y a partir de ahí quiénes son PEPs, yo pienso que es una necesidad muy sentida, ya no solo del sector financiero, estamos aquí todos sentados y todos tenemos la misma necesidad, saber quiénes son los ordenadores del gasto, saber quiénes son los altos dignatarios de las diferentes corporaciones públicas y de los altos dignatarios de las ramas del poder público. Eso genera lógicamente alguna sensibilidad, pero tenemos que abordarlo con franqueza, como les digo, porque somos servidores públicos, con tranquilidad, con generosidad, para que nosotros seamos los primeros escrutados frente a temas de posible corrupción. Los contratistas, debe haber un registro en lo local, en lo departamental, no sé si en lo nacional,
un registro de quiénes son los contratistas y, como lo decía el doctor Luis Edmundo Suárez Soto, quiénes son los interventores. Yo pienso que sobre esa fuente de información, y era la propuesta con la que el superintendente terminaba su intervención, puede ser una de las grandes conclusiones de este foro, doctor Velilla. Esa, por ejemplo, es un punto en el que se podría trabajar. La información existe y, de hecho, por eso les digo, la venden. Entonces, los privados. Yo pienso que el sector público ahí tiene que hacer un esfuerzo, y esa es una propuesta muy concreta que quisiéramos ahondar y, desde luego, participar. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Javier Villa. Agradezco al doctor Velilla el haberme invitado a participar en esta Secretaría Técnica. Quisiera calentar un poco el debate con las entidades del Estado, y tiene que ver con unas inquietudes, un par de inquietudes que quisiera plantearle a las entidades para que nos contaran qué está pasando. Se habló de esta mañana y esta tarde hemos escuchado una necesidad amplísima de intercambio de información. Parece que la información está fraccionada, que cada entidad trabaja independiente. Inclusive, escuchamos esta mañana y ahora esta tarde estrategias de cada entidad frente al tema de lucha contra el lavado de activos y el tema de la corrupción. Pero, como bien lo anotó el doctor Galeano y la doctora de la DIAN, existe desde 2004 la Comisión de Coordinación Interinstitucional contra el Lavado de Activos, el CECICLA. Es un organismo donde participan todas las entidades del Estado. Participan autoridades administrativas, judiciales y de policía judicial, está la Policía Nacional, inclusive participa también el Banco de la República. Entonces, la pregunta concreta para las autoridades es, primero, si participan en el CECICLA. Segundo, ¿cuál ha sido su participación en el CECICLA? Y tercero, si no está funcionando el CECICLA, ¿qué están haciendo para que funcione? Porque pues es muy agradable decir, no, es que debería funcionar, pero eso no me corresponde a mí y ya. Producto del CECICLA también se creó el sistema centralizado de consultas de información, que se llama el PIJAO, SSI PIJAO. Resulta que ese es un sistema, como bien lo acaban de recordar, donde 15 entidades o 16 entidades del Estado están abiertas a compartir información. Entonces no entendemos, ¿cómo así? Se hay unos recursos para compartir información entre las entidades del Estado, pero no está funcionando. Y todas las entidades están hablando de que debemos compartir información. Entonces, quisiera que cada entidad, brevemente, para no ampliar tanto el debate, pero que nos contara lo que acabo de preguntar. Si participan, qué están haciendo y cuál sería su estrategia para que esto funcione. Porque si no, nos vamos a quedar en foros y foros y foros donde se habla mucho, pero realmente se ejecuta poco. Buenas tardes, Eudoro Echeverri Quintana. Agradezco de nuevo al doctor Velilla por la invitación a este evento. Yo voy a decir muy pocas cosas porque ya todos lo han dicho y me parece que lo más importante es escucharlos a ustedes, que son los más importantes en este evento. Sencillamente aludir a la sentencia de casación 27144 del 2 de febrero de 2011, donde la Corte casó una sentencia del Tribunal de San Andrés en virtud de que la prueba indiciaria, entre otras causas de la motivación de la Corte, no había sido tenido en cuenta en la inferencia por parte del tribunal. Entonces, lo que quiero decir con eso es que no solamente eso le sirve al juez, al fiscal, al tribunal, sino a todos los órganos que están trabajando mancomunadamente, que es una unánime decisión que se tomó hoy aquí por parte de todos. Y no solamente porque es un delito de muy difícil ataque, sino porque comporta desde luego un desafío en el entendido en que van más adelante que las autoridades. Y eso implica, por supuesto, que haya la necesidad que diariamente se esté trabajando, diseñando mecanismos para poder salir adelante a la prevención y, en su defecto, a la investigación y castigo de este tipo de conductas.
Otro referente importante fue una sentencia por allá de hace 4 o 3 años en relación con una azafata, que me parece importante también dejarlo allí para ulteriores discusiones, y es, no voy a enfatizar más sobre lo que es el delito autónomo, que ya, y en esta sentencia que mencioné se dice otra vez, se reitera con unos elementos de juicio me parece a mí loables, es que perfectamente se puede condenar por concurso, ¿no? Enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Eso en el entendido en que desde luego se haya aprobado este otro. En el otro es un problema ya de inferencia. Eso le pasó pues a esta azafata, que le encontraron una suma grande de dólares en un viaje de Europa a Bogotá, y sus explicaciones fueron inanes, y eso permitió la condena por el concurso. A mí me parece que esto hay que manejar los conceptos. Hay un profesor español de apellido Rosales, no recuerdo el nombre, tiene un libro muy interesante sobre patriotismo, ciudadanía y nacionalismo, los conceptos nuevos que se están trabajando como un motor de progreso, de desarrollo, y no como bastiones de guerra entre los hombres o entre los pueblos, sino como un elemento componente en la cultura ciudadana del desarrollo a nivel de entidades territoriales, nación y en el mundo, para hablar como de la aldea mundial de la que hablaba McLuhan. Hay otro punto que me parece importante, y es que algunos hemos estado trabajando lo de la responsabilidad de las personas jurídicas desde el 90, y cuando publicábamos cosas algunos se reían, otros nos miraban con estupor y muy pocos con comprensión. Ya entramos en sociedad en el ataque, lo que son los castigos por las conductas de las personas jurídicas. Ahora ya se está hablando, de hecho, estas últimas reformas, y ya nadie registra pues con tanta sospecha que se hable de eso. Me parece que es un avance importante. En la ley 1434/2011, el artículo 51 habla de la prueba trasladada, pues, prueba trasladada que era una especie de tabú en el sistema acusatorio que yo siempre critiqué. Yo siempre creí que la prueba trasladada está ahí, así como cuando no estaba el recurso de queja, pero sí estaba, y la Corte lo dijo, ya hubo que el legislador decirlo, pero se infería en una interpretación sistemática. Prueba trasladada que por supuesto se le dará la valoración de medio material probatorio, y que luego ya, conforme a los mecanismos que hay, se llevará como prueba al juicio. Pero me parece inquietante la redacción que no veo a la Contraloría, ¿no? A mí me parece que la Contraloría es una entidad de una importancia notable, y no está allí la Contraloría. Yo creo que en una interpretación sistemática debe inferirse que ahí está, y que debe sumarse, creo yo, a las demás autoridades que tienen funciones de policía judicial. El último inciso de ese artículo le da la facultad al fiscal general para decidir. A mí me parece, y lo digo por experiencia, cuando yo era fiscal delegado ante la Corte, cuando el fiscal tiene esa función que la delega a los fiscales delegados ante la Corte, para que estos conceptúen, por ejemplo, en materia del cambio de asignación de un proceso, eso se demoraba mucho tiempo. Entonces, si no se toman unas medidas por parte del fiscal, delegándole a los directores seccionales o a los jefes de la unidad, se va a convertir demasiado tortuosa esa función. Pero son problemas que perfectamente se pueden aclarar, se pueden esclarecer y se pueden conjurar con una interpretación. Muchas gracias. Bueno, también de manera corta, mi nombre es Alejandro Delgado y también trabajo en la DIAN, soy asesor del director. Lo que yo quisiera hablar de manera muy corta es tal vez un tema más filosófico, y tiene que ver con el hecho de, bueno, pues la DIAN es una entidad que no es popular porque a nadie le gusta pagar impuestos, pues no es algo que uno diga, oh, qué chévere, quiero pagar impuestos, ¿cierto? Entonces, continuando con lo que dijo el doctor Gustavo al principio, que hablaba de la cultura, pues a ver, a mí ese tema de la cultura, pues como decir que los colombianos somos por cultura corruptos, es discutible, porque yo creo que es una relación circular entre cultura y el sistema, ¿cierto? Donde si el sistema es laxo, pues la cultura se va convirtiendo también laxa, y de esa manera pues se genera todos estos problemas de corrupción que tenemos.
porque yo he tenido estas discusiones con mucha gente, porque la gente dice, no, es que la cultura colombiana, y yo le digo, no, tráigase unos alemanes para acá a ver si ellos se portan bien, ¿cierto? O si vamos a Estados Unidos, cuando vamos a Estados Unidos, pues nos ponemos en la tarea de manejar bien, de no pasarnos el semáforo en rojo. O sea, claramente hay algo cultural, pero también el mismo sistema ayuda a que la cultura no evolucione de manera correcta. Pues si miramos, los europeos han tenido muchos conflictos desde muchísimo tiempo y esa misma evolución histórica ha hecho que su cultura y su sistema funcionen de una manera correcta. Entonces, creo que algo importante que todos hemos mencionado aquí es ese ejercicio de la ciudadanía y cómo eso se relaciona con el contrato social. Entonces, lo que ya han mencionado todos, y es que tenemos un grave problema en los registros de las personas y las empresas, donde los malos saben que se inventan una persona de papel y una empresa de papel y pueden defraudar al Estado de cualquier manera. Eso es una falla del sistema que genera un comportamiento malo por parte de la sociedad. Entonces, si vamos al kinder, pues la doctora hablaba de segundo de primaria, yo me voy como al pre-kinder del asunto, tiene que ver es con eso, cómo logramos generar el ejercicio de ciudadanía donde yo, como colombiano, pues saco mi cédula y soy colombiano, en la empresa X, colombiana también o extranjera que quiera radicarse acá, saca sus papeles y dice dónde vive, dice dónde queda su empresa, dice cuánto vende, cuánto gasta. Se haga de manera correcta, cosa que tanto los ciudadanos como las empresas se inseren su relación con el Estado y de esa manera pues podamos tener una sociedad más armoniosa, por decirlo así. Entonces yo critico ese punto de vista de la cultura, porque pues yo creo que todos quisiéramos vivir bueno y no maluco, ¿cierto? Pues es como obvio. Y es como logramos inserar esa relación con el Estado y generar que se cumpla el contrato social. Eso es todo, pues previo a todos los temas que ya hemos conversado. Yo creo que es un tema de cómo sinceramos nuestra ciudadanía. Pues es algo muy sencillo. En algunos países de Europa, si usted se pasa de casa y no avisa a dónde se va a vivir, le ponen una multa. O sea, el Estado sabe usted dónde vive, usted qué condiciones tiene, o sea, el Estado tiene mucha información de las personas y de las empresas. Entonces simplemente quería poner eso ahí, dejarlo sobre la mesa. Es una cuestión más como de filosofía, de cómo el ciudadano se relaciona mejor con el Estado y punto. Gracias. Estamos en las 4:20, tenemos 10 minutos y habíamos ofrecido la posibilidad de que ustedes intervinieran si hay alguien que quiera tomar la palabra antes de… A ver, allá primero y enseguida. Y allá también. Buenas tardes, mi nombre es Mónica Cabrales, soy funcionaria de la Superintendencia Financiera y quisiera de manera breve tratar de recoger la apreciación personal que me ha quedado de esta valiosa jornada. Primero que todo, yo quisiera preguntar y invitarlos a que nos preguntemos si la corrupción es un tema nuevo. Por supuesto que no es un tema nuevo. La corrupción siempre ha existido y nos debemos también preguntar y reflexionar sobre por qué hasta ahora encontramos a una señora contralora que no le tiembla la mano para tomar decisiones, a una señora fiscal que tampoco escatima ningún esfuerzo en llegar hasta la verdad, a un señor procurador que de igual manera llega hasta las últimas consecuencias en las investigaciones disciplinarias, a un director de la DIAN que también busca escudriñar todas las irregularidades que están pasando en lo público dentro de su organización y destapa sin ningún temor, cada uno de ellos, con todo el compromiso institucional y el amor de patria, sacan a relucir todas las situaciones. Creo que más allá, lo importante y la reflexión aquí es que ha llegado el momento de un despertar desde la sociedad civil, desde lo que somos como servidores públicos también, desde la academia, desde los intelectuales.
Y lo importante aquí, a manera de conclusión, es pensar que hay que impulsar el tema de educación, no desde el punto de vista solamente como una cátedra universitaria, sino nuestros niños en los colegios deben empezar con una cultura y con una educación de lo que corresponde a la ética, a la moral y al manejo de los recursos públicos. Segundo, hemos visto por todo lo que nos han manifestado los panelistas que es necesario e imprescindible trabajar en la comunicación entre las entidades estatales en un sistema único e integrado de toda aquella información que es relevante para la función y el desempeño de lo que cada una de estas entidades ejerce. Tercero, que los órganos de control, digamos, de vigilancia y control, realicen realmente una cobertura y una revisión de los controles que se deben suscitar en el manejo de los recursos públicos y desde lo pequeño, me refiero desde los municipios, desde la descentralización, hasta llegar obviamente en el tema macro, el tema nacional. Creo también que justamente los expertos en lo público y los intelectuales y desde la academia pueden impulsar, así como la sociedad civil, así como los medios de prensa, que es el quinto poder, pueden impulsar justamente todo el tema de las acciones de mejora de los diagnósticos que se estén realizando para que luego a quien corresponde en el campo regulatorio legislativo pueda hacer el impulso adecuado. Y justamente aquí se han hablado una serie de debilidades, yo creo que ya tenemos un camino ganado porque ya sí se han identificado cuáles son las falencias brevemente en cada una de estas entidades, ya hay por dónde trabajar. Entonces la invitación es en que todos nos pongamos la camiseta y hagamos lo que nos corresponde. Muchas gracias.